Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias al cierre y bueno, pues aquí está con nosotros en esta cabina de Imer Noticias el ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad, y estábamos hablando precisamente fuera del aire de lo que ha significado entender el alcance y la profundidad de la iniciativa constitucional de reforma al sector eléctrico y los distintos ámbitos que involucra. No solamente estamos hablando de cables, de luz, de puentes, en fin, de todo, de los contratos legados, que es un tema particular. En esta ocasión vamos a hablar de lo que tiene que ver con los parques solares, esto que conocemos como plantas fotovoltaicas. México ya tiene una capacidad instalada, ya hay parques solares en el país, ingeniero, y viene además muy ambicioso, enorme proyecto de este parque solar, esta planta fotovoltaica proyectada en Puerto Peñasco, Sonora, donde, bueno, pues beneficiará no solamente la Comisión Federal de Electricidad, sino también al gobierno del estado, a la población de Sonora. ¿Cómo andamos en términos de generación de energía a partir de las plantas fotovoltaicas, ingeniero? ¿Qué capacidad tiene México? Porque en la lista, digamos, de fuentes de generación de energía, pues está como en el cuarto, quinto lugar. ¿Cómo vamos o cómo va a impulsar este proyecto una demanda muy recurrente de quienes se oponen a la reforma de que las fuentes de energía sean fuentes no solo limpias, sino renovables? Claro. Pues primero agradecerte una vez más, Celia, la invitación a tu programa, y es un placer estar contigo y con tu público. Y efectivamente este tema es un tema muy complejo por la parte técnica y financiera que involucra el tema. Entonces podemos hablar de muchas áreas dentro de la parte de la energía eléctrica, y sobre todo de un mercado eléctrico que hoy por hoy pues es uno de los mecanismos que se supone operan en muchos países del mundo, donde pues se han adoptado diferentes formas de poder operar la energía eléctrica desde su generación hasta su entrega al usuario final. Siendo muy concretos en tu pregunta, tenemos en México, bueno, CFE inicia en sus principios como proyectos piloto energía solar, tiene un par de proyectos en el país. Eso pues obviamente nos queda muy claro, México es uno de los países con mayor radiación solar o insolación, y realmente pues tiene muchas ventajas al respecto. A lo largo de todo el país yo creo que no hay un solo lugar donde no haya posibilidad de aprovechar esta característica. Sin embargo, pues bueno, hoy nace la energía solar en los primeros proyectos en lo que es el autoabasto. El autoabasto es una figura que se presenta en 1992, cuando hace una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en diciembre del 92, con Salinas, el presidente Salinas, y crea 5 figuras muy específicas, dándole una vuelta a la Constitución de aquel entonces. Y dentro de ellas está el autoabasto. Obviamente en el 92 nacen estas figuras: productor independiente, autoabasto, importación, exportación y pequeño productor. 5. Sin embargo, es hasta el año 2000 cuando hay la posibilidad de conocer el primer autoabastecedor y la primer central de productor independiente, ya que las tarifas en México pues no eran muy competitivas, eran muy bajas y no hacían atractiva la inversión. Entonces tuvieron que pasar casi 8 años para que el incremento sistemático de las tarifas lo hiciera factible. Y dentro de estas tecnologías, los primeros autoabastecedores fueron termoeléctricos, cogeneración eficiente o bien centrales de ciclo combinado, que es muy común en este tipo de características de grandes clientes. El autoabasto es para grandes clientes que tienen la capacidad de hacer una inversión de gran proporción y al mismo tiempo entregarse la energía a sí mismos en una carga local o en una planta local de una fábrica, o bien inclusive trasladarla a ciertas distancias a lo largo del país utilizando la red de la CFE. Al respecto, obviamente se hizo una metodología, se construyó una metodología para calcular el transporte de la energía
desde el punto de la generación hasta el punto donde iba a ser entregada, y dependiendo obviamente del voltaje, si es alta tensión, media tensión, sobre todo alta tensión era lo más característico en aquella época. Transcurrieron los años, del 2000 hasta el 2010. Uh-huh. Esta metodología que te comento está especificada en la anterior, la resolución 146 de 2001. Uh-huh. Se actualizó con la resolución 894 del 2020, el 9 de junio. Sin embargo, la parte de la energía renovable empieza a tener un impulso interesante en el 2010. ¿Por qué? Porque aparecen en México por primera vez 3 valores de transporte de energía regalados. Uh-huh. A nivel internacional llamó mucho la atención porque este costo del transporte pues era inédito. Uh-huh. Y nunca pudimos conocer la metodología con la que se obtuvieron esos valores, pero ya era un hecho que había 3 valores. Valores, digamos, en términos coloquiales, es ¿cuánto me va a costar? 30 centavos la alta tensión, 30 centavos la media tensión y 60 centavos la baja tensión. Uh-huh. Entonces, esos valores, es 3 y 6. 3 centavos y 6 centavos. Entonces, pues bueno, yo tengo un valor muy claro para hacer el transporte de mi energía. Y la energía renovable intermitente, hay que ser muy cuidadosos en esta parte. Renovable intermitente empieza a tener pues un impulso importante a partir de este momento, del 2010. Déjame nada más hacer una pausa aquí para preguntarle una cosa que nos quede bien clara. A partir de esta reforma que hace el expresidente Salinas en 1992, se abre la posibilidad de autogeneración de energía a través de privados. El Estado no había, abierto la posibilidad de tener plantas de generación renovable hasta ese momento. No, porque antes del 2010 era muy costoso. Muy bien. Después del 2010 seguía siendo muy costoso. Uh-huh. El gobierno en aquel entonces, en el 92, si nos vamos a la Constitución de aquel entonces, decía con toda claridad que el Estado era el responsable de la generación, transmisión, distribución, conducción, transformación y la distribución y el abastecimiento de la energía eléctrica a los usuarios finales como servicio público. Uh-huh. Entonces lo que se hizo hoy es, aquí dice público y eso lo vamos a hacer privado. Uh-huh. Entonces con ese juego de palabras se inyecta o se integra a la reforma, a la LIE, a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, estos 5 esquemas de generación. Sí. Bien, entonces estos valores tan económicos y hacen que el autoabasto sea muy interesante, pero empieza a haber una distorsión. No es un autoabasto para yo abastecerme de energía eléctrica. El bajo costo del transporte hace que yo haga un negocio donde yo ponga una planta de generación, y el artículo 36 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica dice que se deben de crear sociedades de autoabastecimiento donde el socio debe integrarse a la sociedad. Uh-huh. Y empezamos a ver la integración de socios con $1. Los primeros socios fueron socios de $1. Luego encontramos de 5 pesos y al final de $1. ¿Qué significa ser socio de $1, de 5 pesos, de a $1? Bueno, pues cuando tú eres un socio de una empresa, normalmente pues se juntan 5 personas o 10 personas cuando mucho por lo general, y cada quien le da una parte de esa propiedad de esa empresa. Uh-huh. Y dice, bueno, pues yo soy dueño del 50%, tú del 10%, tú del 20%, y así. De esa manera, entonces ser socio de $1, pues es ser socio de nada. Simplemente es cumplir con el requisito de ser parte de esa sociedad para que me venda la energía eléctrica, y haya en ese mercado que no existe, un mercado que se crea a través de esta irregularidad, mercado paralelo al mercado actual, donde se da una compraventa de energía eléctrica que es irregular por todos los aspectos. Es decir, estamos hablando de una simulación. Exactamente, es una simulación, y nosotros hemos identificado todos los elementos para considerarlo un fraude a la ley. Uh-huh. La mayoría de los autoabastecimientos, por no decir todos, que tienen esta característica de ser renovables, prácticamente todos son, con una excepción tal vez, son un autoabasto simulado.
Ahora, estos privados, ingeniero, han argumentado precisamente la defensa de sus intereses respecto de la inversión que hicieron en su momento en un marco de la ley vigente que habían cumplido. Y después recurrieron a estos vericuetos legales para poder hacer o para poder integrar estas sociedades que les permitía jugar en estos márgenes muy pequeñitos de la ley. Es decir, ¿cómo pasan de un marco legal a estas irregulares? ¿Qué les permitió Realmente jugar? desde el origen es un marco ilegal. Desde origen. Desde el origen. O sea, la inversión sí fue efectuada definitivamente. Se construye una central solar o una central eólica o una central inclusive de cogeneración eficiente, que es muy típica. Y al construir esta inversión, pues obviamente si tú te vas a autoabastecer y entregar la energía a tu propia carga, y tú eres el dueño de la central y también eres el dueño de la carga o de la fábrica donde le vas a entregar la energía, entonces estamos hablando de un autoabastecimiento con espíritu original, o sea, legal. Pero cuando tú le vendes a un tercero que no es socio realmente de la propiedad de la central, entonces ya estás haciendo una irregularidad, una ilegalidad que, insisto, es un fraude a la ley. Y los mismos artículos, el artículo 38 y el artículo 40 habla de que no se debe de compravender. Y nosotros hemos encontrado recibos donde hay una relación de compraventa comercial totalmente entre el generador y en este caso quien consume la energía eléctrica, y utilizan las tarifas similares o iguales, las mismas tarifas que tiene la CFE como tarifas reguladas y que emite la CRE sistemáticamente. Pero además una cosa que me llama la atención, es decir, no podemos argumentar que actuaron de buena fe si antes hubo una simulación en la compra de acciones, por ejemplo. Estas acciones, ingeniero, yo le compro una acción de $1, de $1, de $1, y entonces hacemos como que soy su socio y usted me vende luz, me vende energía a tal costo. En ese momento en que tú eres parte como una empresa, como el Oxxo, como el Walmart, como el Sam's, como muchas de las empresas que están en este tipo de sociedades, si tú compras una acción de $1 o de $1 a alguien para ser parte de esa sociedad, tú sabes perfectamente que estás en una situación irregular, buscando cumplir los elementos que están alrededor precisamente del artículo 36. Pero ahí mismo en esa ley se establece que no debe haber compraventa de energía eléctrica y establece en el 40 el monto de las penalizaciones a que se hacen acreedores aquellos que violen ese artículo. Entonces, definitivamente estamos ante ese mecanismo. Este mercado paralelo del que han mercado paralelo, mucho. Yo le he dicho un mercado negro, porque pues, realmente no es un mercado de competencia. Lo que se implementó a partir del 2013 fue una competencia a través de un mercado eléctrico mayorista, es lo que pretendió la reforma eléctrica que se hizo en el 2013. Te debo decir que existen 27 centrales fotovoltaicas específicamente en el autoabasto. Como fotovoltaicas solo hay 27. De las 243 que existen en este momento como contratos de interconexión legados, 230 más o menos son autoabastecimiento. De esas 230, 27 son solares. Ahora bien, eso continúa su camino hasta el agosto del 2014. El 11 de agosto del 2014 se publica la ley de la industria eléctrica, derivada obviamente de la reforma de la Constitución de diciembre del 2013, 20 de diciembre, y pues se abre el mercado a las características de quienes quisieran hacer alguna instalación de alguna central de algún tipo. Y empieza la CRE a otorgar permisos. Aquí lo grave es que se otorgaron permisos de manera abierta, sin ninguna limitante técnica. Todos los sistemas eléctricos tienes que ser muy cuidadoso. Normalmente las centrales eléctricas se hacen proyecciones de una planeación de largo plazo, de mediano plazo, de 5, 10, 15, 20 y 25 años. Entonces tú vas viendo cómo va el comportamiento de una demanda de energía eléctrica a lo largo de un país o de una región determinada y vas identificando qué centrales de generación tienes que instalar. Normalmente la generación debe ser instalada lo más cerca posible a la carga.
En este caso, pues obviamente se hicieron autorizaciones de permisos de generación de manera indiscriminada, sin ninguna planeación, y eso ha originado pues una problemática. ¿Qué justificación? He escuchado ya varias veces esta problemática que ustedes han expuesto, pero trato de entender qué justificación puede dar o pudo tener la CRE para poder otorgar a diestra y siniestra estos permisos. Es decir, ¿qué perspectiva pudo haber tenido en el mediano o largo plazo para poder abrir de esta manera la entrega de los permisos? Que en ningún momento, dentro de los requisitos que habría que cumplir para poder obtener un permiso, había alguna análisis técnico, estudios técnicos de factibilidad, de posibilidades que técnicamente esa central se pudiera interconectar al sistema. Obviamente ya cuando estaba el permiso, un permiso de energía eléctrica, al ser autorizado, pues, se autoriza la capacidad de energía eléctrica y el periodo del permiso. Ese permiso en automático es tramitado posteriormente en el SENACE. El SENACE se supone que hace un análisis al respecto, pero prácticamente hubo una especie de juego. Todo el permiso que autorizaba la CRE yo ya lo consideraba como una obligación, porque hay una regla que establece, o un artículo que establece, que no debe de hacerse algún impedimento, que no haya impedimentos no indebidamente indiscriminatorios. Entonces, eso te dice al SENACE, dice, oye, pero es que ya le dieron el permiso, yo no puedo impedir que entre a la red. ¿Va a causar problemas? Pues sí, lo tengo claro, pero la ley me dice que yo no lo puedo rechazar. Entonces fueron una serie de juegos que se implementaron a lo largo de todos estos elementos que tienen que ser considerados. Claro. Y eso hace que, pues bueno, hoy tengamos un sinnúmero de permisos y sobre todo una alta concentración en el sureste de energía eólica, en el Istmo, yo creo que todo el mundo sabemos que son zonas de altas velocidades de viento, y en el noreste. Estas dos concentraciones de manera importante pues tienen sus problemáticas muy particulares. Si nos vamos a la energía solar, pues bueno, todo el mundo hablamos de que en los desiertos, semidesiertos, pues obviamente hay mayor radiación solar, y esto hace que Sonora, Sinaloa, Chihuahua, el norte del centro occidente tenga una alta concentración de energía solar. Entonces hoy esos permisos han originado que en el día de hoy tengamos 127 centrales solares que operan en el mercado eléctrico mayorista con 7.726 megawatts. Esto pues ya no estamos hablando de cantidades menores. No, claro. Porque la energía solar y la energía eólica, reitero, son energías intermitentes. ¿Qué significa intermitente? Bueno, pues tenemos la característica de que solo producen energía eléctrica cuando existe el elemento que lo origina, que es el aire y el sol. Entonces, yo les comento pues, a muchos amigos o compañeros en la discusión, yo sería capaz de darte a ti el monto de la inversión que significa ponerte los paneles solares arriba de tu casa, y vamos a hacer un acuerdo. Tú aceptas la inversión, instalamos todos los paneles para que tu casa sea capaz de generar energía eléctrica para ti mismo en la capacidad que tú requieras. Pero no te vas a conectar a la red. O sea, no vas a tener energía eléctrica cuando el sol esté. Cuando no esté, pues obviamente no. No, pues así no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la energía eléctrica sea de 24 horas. Y no existe hoy en el mercado del sector comercial, sector industrial, pequeña, mediana y gran industria, o más en la vida diaria de una vivienda de las periferias. No es posible hablar de que no tenga energía eléctrica en periodos determinados. Yo ya la necesito las 24 horas. Claro. Por seguridad, por alimentación, por diversión, por comodidad. Entonces, perdóname, ingeniero, se nos va a venir el tiempo encima, ya me están aquí presionando. Claro. Pero digamos, lo importante de esto en términos concretos de conclusión es que no podemos apostar el futuro de la seguridad energética en el sector eléctrico del país al sector renovable. No al 100%. Aquí es muy importante, no hay ningún país en el mundo que le esté apostando al 100%. La energía renovable es la energía del futuro, indiscutiblemente, y tendremos que llevar a cabo en México y en el mundo una transición energética para poder construir. ¿Qué requiere la energía renovable? Almacenamiento.
las pilas, las baterías que hoy vemos en los coches de Tesla o en los coches eléctricos es la característica más típica, y la realidad es que ha habido una evolución y un avance importantísimo derivado de la industria, de la investigación de la industria automotriz. Entonces estamos muy evolucionados en esta parte. Sin embargo, no estamos en condiciones todavía de decir que yo puedo almacenar grandes cantidades de energía, porque es muy costoso en primer lugar, y no existen capacidades en las proporciones que hoy tenemos de otro tipo de centrales. ¿Para eso necesitamos el litio? Definitivamente, el litio es hoy por hoy uno de los metales. El litio es un metal. Uh-huh. Es dentro de nuestra tabla periódica tenemos el hidrógeno, luego tenemos el helio, en cuanto a que es muy ligero, la ligereza que tiene, y en tercer lugar está el litio. A pesar de que es un metal, está después del helio. Entonces es un metal muy ligero y que además tiene características para poder almacenar la energía. Obviamente lo tienes que integrar con el grafito y con el cobalto. Dígame una cosa, estamos entonces, o sea, necesitamos, si lo entiendo como usted lo plantea, es la necesidad de llevar a cabo esta reforma constitucional al sector eléctrico para poder de nuevo equilibrar el terreno y poder emprender una transición energética a energías renovables y limpias de mayor amplitud. ¿Podríamos estar viendo hacia ese horizonte? Sí, o sea, definitivamente tenemos que estar viendo hacia allá. Uh-huh. México tiene una gran desventaja. Tenemos una gran desventaja. El 62% de nuestra energía depende del gas. Uh-huh. Esta característica nos hace muy frágiles como país. Entonces tenemos que ir buscando y tenemos opciones, que desarrollar la capacidad científica, tecnológica, que nos permita en el futuro ser autosuficientes con nuestras características de producción de energéticos al respecto. El país que no es responsable de la conducción, de la rectoría del sector energético, es un país que está condenado a tener muchos problemas para toda la sociedad. Entonces, en nuestro caso, lo estamos viendo en Europa, en España sobre todo, que es más notorio, pero todos los países de Europa tienen altísimos costos del servicio de energía eléctrica. Entonces sí tenemos que ver hacia ese futuro, y la realidad es que no estamos ajenos a la necesidad de utilizar las energías renovables, pero la tenemos que hacer con una transición suave, es decir, acorde al movimiento y a la evolución del desarrollo y el crecimiento de las tecnologías y de nuestro país. Entonces, así tendremos que ir avanzando en este camino. Ay, ingeniero, se nos acaba el tiempo, se nos vino el tiempo encima. Podríamos pasar horas hablando de este tema. Hay mucho que aprender al respecto. Tenemos que irnos a un corte y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros al ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Elia, como siempre, un placer. Corremos a un corte y regresamos a decir adiós.